¿Alguna vez has visto un documental de la NASA y has pensado, carajo, estos tipos pusieron un carro con ruedas en Marte y yo no puedo encontrar las llaves de mi casa? Esa es la paradoja. Los mismos seres humanos que diseñan cohetes que viajan a 40.000 kilómetros por hora no pueden responder una pregunta tan simple como ¿qué carajo soy yo? No es broma. Aviones, trasplantes de corazón, inteligencia artificial que te escribe poemas de amor. Y sin embargo, cuando preguntas ¿existe Dios? ¿O qué es el tiempo? ¿O por qué mierda me siento solo aunque esté rodeado de gente? La ciencia se queda callada. No porque sea tonta, porque está mirando hacia afuera. Y lo que nosotros necesitamos mirar es hacia adentro. Hoy en Firmeza vamos a destapar el punto ciego más grande de la ciencia. Es el lugar al que los premios Nobel no quieren mirar porque les da vergüenza admitir que no entienden cómo funciona su propia cabeza. Soy Francisco Miranda. Comencemos. Vamos a viajar un poquito al pasado, pero sin aburrirte como en el colegio. A finales del siglo XIX, los físicos estaban contentos. Contentos como pastor con diezmo asegurado. Creían que ya lo habían entendido todo. Había un tipo, Lord Kelvin, un científico muy importante de la época, que se paró frente a sus colegas y dijo, «Señores, la física está terminada, ya no queda nada por descubrir. Solo faltan algunos detalles pequeños». ¿Les suena familiar? Es la misma arrogancia de un cura que te dice que la Biblia lo explica todo. Bueno, pues ese mismo año, 1900, un tal Max Planck dijo, «Oigan, ¿y si la energía no es continua, sino que viaja en pequeñitos saltos?» Esa pequeñez se llamó cuanto. Y con eso, Planck abrió la caja de Pandora. Pero no para sacar esperanza como en el mito griego. No, sacó el caos, la incertidumbre y una conclusión demoledora. El universo no es una máquina perfecta, es un desorden hermoso que nunca podremos controlar del todo. Y aquí es donde la cosa se pone buena para el pensamiento crítico. Un científico llamado Werner Heisenberg, que no es el de Breaking Bad, aunque el nombre suene igual de peligroso, descubrió algo que les va a volar la cabeza. Él dijo, no puedes saber al mismo tiempo dónde está una partícula y hacia dónde va. No es que nos falte tecnología, es que la naturaleza no te deja. Es como si quisieras saber cuánto dinero tiene tu vecino y qué piensa de ti al mismo tiempo. Hay cosas que el universo no te va a contar. Punto. Pero lo más alucinante, y aquí pónganse cómodos porque esto es el corazón del video, es que el observador, o sea tú, o sea yo, o sea el científico con la bata y los lentes, afecta lo que observa. El electrón se comporta distinto cuando sabes que lo estás mirando. ¿Me entiendes? Es como cuando tu mamá entra a tu habitación y de repente tú estás estudiando aunque hace 5 segundos estabas viendo memes. La partícula sabe que la están vigilando. Esto no es magia, no es espiritualismo barato, es física, pero la física llegó a un límite incómodo. Llegó al borde de su propio método, y en ese borde se encontró con una pregunta que no puede responder con ecuaciones. ¿Quién carajo es el que mira? Un amigo de Heisenberg, un tal Erwin Schrödinger, que además de genio era un seductor serial, porque la vida es así de injusta, se inventó un experimento mental que todavía hoy les da pesadillas a los estudiantes de física. Un gato, una caja, un veneno y un mecanismo que depende de una partícula radiactiva. Según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Sí, oíste bien, vivo y muerto. Como ese amigo creyente que dice Dios existe, pero también acepta la evolución, pero también cree en los milagros, pero también va al médico. Esa superposición de estados absurdos. La caja no es un problema de la naturaleza, es un problema de nuestra cabeza. No sabemos cómo meter al observador dentro de la ecuación. Y mientras no sepamos eso, la ciencia se va a estrellar contra el mismo muro. El yo, el sujeto, esa vocecita interna que dice, yo estoy aquí, yo pienso, yo dudo. La ciencia puede explicar una estrella, pero no puede explicar por qué tú sientes que eres tú. Y ahora déjame hacer un paréntesis filosófico, pero no te asustes, no voy a ponerme denso. Resulta que un tipo llamado Immanuel Kant, que vivió en el siglo XVIII, mucho antes de los cohetes y los gatos cuánticos, ya se había dado cuenta de este problemón. Kant dijo algo revolucionario.
Nosotros no vemos el mundo como es en realidad. Vemos el mundo como nuestro cerebro nos permite verlo. Es como si usáramos unos lentes de color azul. Todo se ve azul, pero eso no significa que el mundo sea azul. Esos lentes son nuestras categorías: espacio, tiempo, causa y efecto. No podemos pensar fuera de ellas. Así que cuando la ciencia dice, esto es verdad, está diciendo, esto es verdad dentro de los lentes que tenemos puestos. ¿Qué hay más allá? Kant lo llamó la cosa en sí, y dijo algo muy valiente para un filósofo, especialmente para uno que vivía en una época donde dudar de Dios era peligroso. Dijo, la cosa en sí es incognoscible. No podemos saber qué hay detrás de nuestras percepciones. La ciencia, por tanto, habla del fenómeno, de lo que aparece, no de la esencia última. Este es un límite de hierro, no un defecto temporal. No importa cuánto avance la tecnología. Nunca vamos a poder salir de nuestra propia cabeza para vernos desde afuera. Eso es el punto ciego. Y aquí quiero hacer una pausa y una aclaración, para que no me malinterpreten los amigos científicos que están viendo el video. No estoy diciendo que la ciencia sea inútil. Al contrario, la ciencia es la mejor herramienta que tenemos. Nos permitió volar, curar enfermedades y discutir en redes sociales con extraños. Lo que estoy diciendo es que la ciencia tiene límites, y los límites de la ciencia no son un agujero que debamos llenar con Dios. Eso es lo que hace la religión. La religión ve un hueco en el conocimiento y dice, ahí vive Dios. La ciencia ve un hueco y dice, ahí hay una pregunta interesante, vamos a investigar. El ateo, el pensamiento crítico, dice, no sé qué hay ahí, pero no voy a inventar cuentos para dormir mejor, porque el problema no es solo de la física. El mismo agujero negro aparece en biología. Nadie sabe cómo un montón de neuronas, que son células como las de tu hígado pero con mejor marketing, generan la experiencia subjetiva de sentir miedo, amor o aburrimiento mientras escuchas este video. En química, nadie sabe cómo unas moléculas inertes se organizaron para formar la primera célula viva. En matemáticas, un tipo llamado Kurt Gödel demostró que cualquier sistema lógico suficientemente complejo tiene afirmaciones verdaderas que no se pueden demostrar dentro del mismo sistema. Es como si tu casa tuviera una habitación que solo se puede ver desde afuera, pero no puedes salir para mirarla. En todas partes aparece el mismo fantasma, el yo, y como dijo el filósofo Arthur Schopenhauer, el sujeto del conocimiento no puede ser conocido, porque es el que conoce. O en criollo, no puedes morderte los propios dientes, amigo. Vamos a lo que realmente importa, porque todo este rollo de la física cuántica, Kant, los gatos vivos y muertos, está muy bonito para tomarlo con vino en una cena filosófica. Pero aquí hay una pregunta que no me deja dormir, y que debería quitarte el sueño a ti también. ¿Este límite de la ciencia significa que Dios existe? ¿Significa que hay algo más allá? ¿Algo espiritual? ¿Algo divino? Porque eso es lo que hacen los creyentes cuando escuchan estas ideas. Se frotan las manos y dicen, ¿ves? La ciencia no lo sabe todo, así que mi Dios sigue siendo una opción válida. Pues no, amigo, no es así de fácil, y te voy a explicar por qué. Primero, confundir no sabemos con por tanto Dios es la falacia más antigua del manual del pensamiento mágico. Se llama argumento ad ignorantiam, y suena así. No puedes probar que Dios no existe, entonces existe. No puedes explicar la conciencia, entonces es un alma. No sabes qué había antes del Big Bang, entonces estaba Dios. Si aplicaras esa misma lógica a cualquier otra área de tu vida, terminarías creyendo que en tu nevera vive un duende que se come la comida que desaparece, porque no puedes probar que no está ahí. Es ridículo. Pero cuando hablamos de religión, de repente la ridiculez se vuelve misterio insondable. Pues no, amigo. Un agujero en el conocimiento no es un trampolín para saltar a la fe. Es una invitación a seguir investigando, a decir no lo sé, que es una frase que los creyentes no pueden pronunciar sin que les dé urticaria. Segundo, el ateísmo no es una certeza absoluta. Eso es importante decirlo porque a veces nos pintan como los dogmáticos. El ateo cree que Dios no existe con la misma fe que el creyente cree que sí. Esa frase es una trampa, y ya la hemos escuchado 1000 veces en debates ridículos de YouTube. Amigo,
El ateo no tiene fe. El ateo tiene una conclusión provisional basada en la ausencia total de evidencias. No hay una sola prueba verificable, repetible y observable de la existencia de ningún Dios. Ninguna. Cero. Así que la posición racional no es Dios no existe como un dogma. La posición racional es no tengo ninguna razón para creer que existe, así que vivo como si no existiera. Es la misma posición que tienes con el monstruo del lago Ness o con los unicornios. No puedes probar que no existen, pero no organizas tu vida alrededor de ellos. No pagas el diezmo por si acaso. No dejas de comer carne los viernes por si acaso. Entonces, ¿por qué con Dios haces una excepción? Porque te da miedo. Porque te lo metieron en la cabeza cuando tenías 7 años y no tuviste la oportunidad de cuestionarlo. Tercero, el límite del conocimiento no es un problema del universo. Es un problema de nosotros. El universo no tiene la obligación de ser comprensible para un primate que hace 10.000 años cazaba mamuts con palos. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestro cerebro es un producto de la evolución. Y la evolución no diseñó nuestro cerebro para entender la mecánica cuántica o para resolver el problema de la conciencia. La evolución diseñó nuestro cerebro para sobrevivir en la sabana africana, para reconocer peligros, para encontrar comida y para no ser comido por un león. Que con ese mismo cerebro hayamos llegado a la luna es un milagro de la biología, no una prueba de que estamos hechos a imagen y semejanza de nada. Somos animales con demasiada imaginación, y esa imaginación, que nos permitió inventar la rueda y la penicilina, también nos permitió inventar dioses, almas, infiernos y salvaciones eternas. La diferencia es que la rueda funciona, la penicilina cura, los dioses, en cambio, no han resuelto ni un solo problema real. Siguen pidiendo diezmos y exigiendo adoración mientras los niños se mueren de hambre. Entonces, ¿qué hacemos con este punto ciego? ¿Con este yo que no podemos explicar? Pues lo primero es no tener miedo. El ateo no le teme al misterio. El creyente le teme tanto al vacío, que prefiere llenarlo con cualquier cosa, aunque sea una mentira milenaria. El ateo dice no sé, y sigue adelante. Y eso no es debilidad, es honestidad, es madurez. Un niño necesita que le digan que todo va a estar bien, que hay un papá celestial que lo cuida. Un adulto sabe que el universo es indiferente, que la justicia no siempre llega, que los buenos a veces pierden y los malos a veces ganan, y que la muerte es el final, y sabe que esa crudeza es justo lo que hace que la vida valga la pena. Porque si todo es una prueba y después hay un premio, la vida es un trámite. Si esto es todo lo que hay, cada minuto es una puta obra de arte. La ciencia no avanza repitiendo experimentos. La ciencia avanza cuando alguien dice, ¿y si todo lo que sabemos está mal? Newton no descubrió la gravedad, porque se sentó a esperar que una manzana le cayera en la cabeza. La historia es bonita, pero es mentira. Newton se preguntó por qué la luna no se caía. Eso es rebeldía. Einstein no descubrió la relatividad porque era bueno en matemáticas. Einstein se preguntó qué vería si viajara al lado de un rayo de luz. Eso es rebeldía. Planck, Heisenberg, Schrödinger, todos ellos rompieron con la física de su época. Dijeron lo que saben sus profesores está incompleto. Y por eso cambiaron el mundo. Ya veo a los creyentes frotándose las manos para escribir. Pero todos los científicos que mencionaste creían en Dios y es verdad. Como siempre digo, ser un genio no te hace inmune al pensamiento mágico. Recuerda que lo que muchos llaman Dios no es más que un mito. Las preguntas reales que el creyente debería hacerse serían: ¿de qué Dios hablas? ¿De qué religión hablas? ¿Y qué tipo de Dios defiendes? Piénsalo. Para un ateo como yo, es tonto negar que exista un inicio o una causa. No porque sea probable, sino porque tiene lógica. La ciencia busca esa causa inicial a través de leyes naturales, matemáticas y evidencia empírica, sin necesidad de recurrir a la voluntad divina. Pero creo que el error de todo creyente es mezclar los conceptos. Por ese motivo, aun habiendo genios creyentes, ninguno pudo dar pruebas de Dios. Por ejemplo, existe una fuerza primigenia que dio origen a todo, una quinta o sexta fuerza fundamental, además de la nuclear fuerte, la electromagnética, la nuclear débil y la gravedad, que la ciencia aún desconoce. ¿O qué es la materia oscura? ¿Por qué está en todos lados?
compone el 80% de lo que conocemos y no sabemos qué es. Si un creyente me dice que esto puede ser una causa que originó todo y que él quiere llamarla Dios, me quedo corto en argumentos. Porque Dios es solo una palabra, no una entidad. Puedo llamar a mi gato Dios. Para mí, todas esas opciones son probables y lógicas. Ahora, cuando alguien me dice que cualquiera de las cosas que mencioné es Jesús, Diosito, Alá o Yahvé, ya perdió desde que empezó. La religión no es el resultado de una investigación científica basada en una prueba real. Es solo el estudio de una suposición humana. La religión y sus dioses son el resultado de una estafa y del miedo a la muerte. Eso es todo, amigo. Si el creyente dejara de buscar a Dios en las religiones, estoy casi seguro de que ya no habría ateos, porque no haríamos falta. Todos dudarían e investigarían por su propia cuenta, y buscarían la verdad dentro de lo finito de nuestra corta existencia. Recuerda, puedes ser un genio y creer que los pitufos son reales. Así que si te gusta algo relacionado con la ciencia, te digo esto: no dejes que te domestiquen. Cuestiona los fundamentos. Pregunta por qué las cosas son como son. Y sobre todo, no tengas miedo de parecer un idiota, porque las grandes ideas siempre empiezan sonando a locura. La teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol sonaba a locura. La teoría de que los continentes se mueven sonaba a locura. La teoría de que el tiempo no es absoluto sonaba a locura. La locura de hoy es la verdad de mañana, siempre y cuando, claro, la puedas demostrar con evidencias, porque ahí está la diferencia con la religión. La religión dice cree esto porque lo digo yo. La ciencia dice demuéstrame que me equivoco. Una es sumisión, la otra es libertad, y sobre el misterio del yo, sobre el punto ciego, sobre esa sensación de ser alguien que mira el mundo desde adentro, les digo, no se rindan. No lo tapen con explicaciones espirituales baratas. No digan es el alma, porque no saben qué más decir. Eso es rendirse antes de empezar. El problema de la conciencia es el problema más fascinante de la ciencia actual. Y quizás ustedes, o sus hijos, o sus nietos, den el próximo gran salto. Quizás no. Quizás nunca sepamos qué es el yo. Y eso también está bien. No necesitamos tener todas las respuestas para vivir una vida plena, ética y feliz. Podemos convivir con el misterio. Podemos decir, no lo sé, y seguir durmiendo tranquilos. Eso es el ateísmo maduro. No es una certeza arrogante. Es una duda honesta que no necesita muletas. Y si al final de todo esto, después de todo el viaje por la física, la filosofía y la biología, alguien todavía necesita creer que detrás del punto ciego hay un Dios que lo ama, que tiene un plan para él y que lo va a recibir en el cielo, pues bueno, allá él. No voy a ser yo quien le quite su chupete emocional. Pero lo que no voy a hacer es aplaudirle la estupidez. Prefiero quedarme con el misterio. Prefiero quedarme con la incomodidad de no saber. Prefiero quedarme con la ciencia, con sus límites y con su humildad, porque la ciencia, a diferencia de la religión, admite cuando se equivoca. Y eso, amigo mío, es la mayor grandeza del ser humano. Viaje largo, ¿verdad? Si lograste llegar hasta aquí, suscríbete a Firmeza, porque aquí no venimos a creer ciegamente, venimos a pensar críticamente y de paso reírnos un rato. Soy Francisco Miranda y tú eres la firmeza que mueve este canal. Hasta el próximo video. Y como dijo el físico Richard Feynman, no tengo la obligación de ser la misma persona que era hace un minuto. El yo cambia, el yo se mueve, el yo es un espejismo útil. Pero de ahí a llamarlo alma hay un trecho enorme, amigo. Un trecho que solo se cruza con fe, no con razón. Hasta el próximo video.